Colombianos, el subpresidente Duque sigue siendo el oso a nivel mundial. Esta vez resulta que le pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela como promotor del terrorismo. Increíble. Este señor, o sea, a ver, es que el problema de Duque es que él no sabe en qué país vive, porque él en Colombia no vive. Este país no es el que él supuestamente gobierna, que realmente no lo gobierna. Él vive en otro país, gobierna otro tipo de país y vive en otras realidades. Porque ya lo van a ver. Esta fue la noticia que se empezó a conocer y a promover en las últimas horas, donde el subpresidente Duque le pidió este lunes a Estados Unidos que declare a Venezuela como un país promotor de terrorismo, pues advirtió que el GAOR, el Grupo Armado Residual 33, que según las investigaciones supuestamente fue el que hizo todo en contra de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y en contra del helicóptero presidencial del subpresidente Iván Duque. Según Duque, ese grupo está protegido en Venezuela. El jefe de Estado advirtió que Iván Márquez, Romaña, El Paisa, Pablito y otros disidentes también están en ese país, que obviamente esa gente está en Venezuela, tienen sus campamentos allá, porque les parece fácil estar en ese lugar. Y ahorita les digo qué es lo que pasa con todo esto. Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela merita una declaratoria por parte de los Estados Unidos, también como un país promotor de terrorismo. Sentenció Duque en un seminario internacional, etcétera, en el que se encontraba el embajador de Estados Unidos en Colombia. De este modo agregó que esa declaración tiene como objetivo no solo develar la relación perniciosa, sino que ellos puedan tomar un camino o seguir patrocinando el terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Ese es como el mensaje que le envía a Venezuela, a Nicolás Maduro y a toda esta gente que gobierna en ese país. Además, el presidente afirmó que el terrorismo es una amenaza global que se ha sentido en distintos momentos de la historia de la humanidad, pero que después del atentado del 11 de septiembre, el mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que este fenómeno tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades. Ojo, la estrategia de este sinvergüenza es acudir a algo muy doloroso de Estados Unidos como lo del 11S, algo muy doloroso que le costó a Estados Unidos mucho. Les tocó ampliar sus estrategias de seguridad, meterse con el tema de los que llevaron a cabo este atentado del 11S, o sea, movilizar tropas, una cosa que le dolió también a muchos estadounidenses. Se mete por ahí el sinvergüenza, una estrategia típica de manipulador, para que le duele a Estados Unidos y digan, ay, sí, cierto, vamos a ver lo de Venezuela y que auspicia a toda esta gente. Y Duque reiteró que desde ese momento se condena, reprocha, sanciona y actúa frente a los países que protegen, patrocinan y le dan refugio a organizaciones terroristas. Y aquí viene mi problema con esto. Si según Duque, el hecho de que todos esos bandidos tengan sus campamentos en Venezuela lleva o hace acreedor a todo ese país para sancionarlo, para ponerlo como uno de los países que auspicia el terrorismo, según eso, Colombia también debería estar en esa lista de países. Porque Colombia tiene muchísimos más grupos bandoleros al margen de la ley en nuestro país, en casi todo el territorio, haciendo lo que se les da la gana. Y el gobierno de Duque no hace nada por enfrentarlos. Al gobierno de Duque lo único que le importa es hablar de las disidencias de la FARC, de Márquez, de Santrich, que supuestamente ya se lo cargaron. Es lo que le interesa porque es lo que le ayuda a hacer política, es lo que le ayuda a justificar el no cumplimiento de los acuerdos de paz y a justificar una cantidad de cosas. Pero ¿cuándo lo vemos hablando del Clan del Golfo? Nunca. ¿Cuándo lo vemos hablando de los rastrojos? Nunca. ¿Cuándo lo vemos hablando de estos grupos mexicanos que están en el Pacífico? Nunca. Es poco. Y lo mínimo que digamos habla es muy poco. Es muy poco. Él menciona en todo momento disidencia de la FARC, Iván Márquez, no sé qué. ¿Y el resto? Y todos esos grupos que están produciendo sustancia blanca en las regiones, que ni siquiera se hacen parte de estos grupos armados, sino que
Son otro tipo de grupos ya que no tienen ni nombre, sino se dedican a la sustancia blanca y andan en eso y exportan y como si nada. ¿Ah? ¿Y saben qué es lo peor? Que habla de estas cosas cuando el Ñeñe Hernández le hizo campaña. ¿Y cuánto sinvergüenza le hizo campaña? ¿Ah? Esas son las cosas que no habla Duque. Y los que rodean a los uribistas, congresistas uribistas, familiares de congresistas uribistas, hasta familiares de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, metidos en vainas de tragedias familiares. Si es por eso, hombre, Colombia es un campo de toda esta gente y el gobierno no hace nada. Es decir, por omisión está auspiciando lo que pasa con todos esos grupos en Colombia. Y se atreve a pedir a Venezuela que lo incluyan en no sé qué. Sí, el gobierno de Venezuela puede hacer muchas cosas de lo que está diciendo Duque. Hasta auspiciarlos. Puede ser, es una dictadura. Rechazamos a Maduro. Pero es que Colombia, ¿qué? Se les olvida lo que está pasando en todas estas regiones, lo que está pasando en Ituango, 2.300 desplazados, y el gobierno no aparece. Y si no aparece el Estado, por omisión, lo que están haciendo es auspiciar todo eso y dejar que los bandidos hagan lo que se les da la gana. Entonces, según los argumentos de Duque, Colombia debe ser declarado y añadido en esa lista como una amenaza global y como un país que auspicia todo ese tipo de cosas. Por eso, por acá Ariel Ávila le respondió: sí señor, allá hacen presencia esos grupos, pero olvida mencionar otros que son disidencias de los paras, como los rastrojos del Clan del Golfo. De hecho, los rastrojos fueron los que pasaron a Juan Guaidó en el concierto de la frontera. ¿Qué pasó con eso, Duque? Presidente, a esos grupos hay que combatirlos también. Los rastrojos ayudaron a Juan Guaidó a entrar a Colombia. ¿Y dónde está Duque hablando sobre ese tema? No. Y eso están en Colombia, y están en Venezuela, y están en muchas partes. Y todos estos clanes y todos estos grupos en el país con sus campamentos y haciendo lo que quieran, porque el Estado no aparece, el gobierno es inepto y no está haciendo nada. Increíble. Este es el tuit que puso Duque diciendo: dictadura en Venezuela alberga en su territorio a criminales de la calaña Iván Márquez. Colombia también alberga ese tipo de gente. Colombia también. Y esa anuencia merita una declaratoria por parte de los Estados Unidos de ese régimen como promotor de esta gente que sirva para revelar esa relación conniviente y perniciosa. Increíble. El país que se maneja por la sustancia blanca que es Colombia, Venezuela también, pero Colombia, ¿por qué se les olvida a este país? ¿Creen que Colombia vive en un paraíso, que nada de eso pasa? Donde esa sustancia blanca y todos esos personajes ponen hasta políticos en las alcaldías, gobernaciones, en las presidencias, guiño, guiño, en los consejos, los diputados. O sea, es una cosa impresionante la red que hay detrás de todo eso. Pero el problema es Venezuela. En Colombia no pasa nada. En Colombia no pasa nada. Y por acá el embajador de Estados Unidos en Colombia dijo que ellos están en contra de los que quieren oponerse a la democracia. Entonces Estados Unidos debe estar en contra del gobierno de Duque y de todo el uribismo, porque son los que menos quieren que exista una democracia. A ellos no les importa la democracia. Hablan de democracia por todos lados, pero Colombia no tiene democracia como tal. Como tal. Sí, podemos ir a votar, pero ¿qué pasó con el software de la registraduría? No lo quieren ni siquiera revisar, porque ahí es donde se comete el fraude. Por eso no lo quieren revisar. Entonces, es un tema que si Estados Unidos está hablando de que están en contra de los que se oponen a la democracia, pues está en contra del uribismo. Democracia no es tener el derecho de salir a manifestarse pacíficamente y que el Estado no lo reprima a uno. Eso no existe en este gobierno. Democracia no es que haya una división de poderes, no existe. Democracia no es que no haya la acumulación de poderes de parte de un gobierno. Y en Colombia no existe. Que es Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Fiscalía y demás, están acaparados por el uribismo y los maneja el uribismo. Entonces, ¿eso es democracia? Donde ni siquiera exista una imparcialidad de parte de las instituciones del Estado, donde no haya garantías de parte de la institución del Estado, de las instituciones. Les dejo ahí el dato, porque Duque
sigue haciendo el oso a nivel internacional. Si se pusieran a analizar desde otros países qué pasa en Colombia y las contradicciones de este gobierno, llegaríamos a estos puntos. Colombianos, hasta acá este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.